Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a continuar esta ocasión con el tema que estamos viendo acerca de estos sistemas que son sistemas que vibran, sistemas vibracionales. Hemos revisado alguna parte de oscilaciones pequeñas y oscilaciones con un solo grado de libertad. Y en esta ocasión quiero platicar con ustedes lo relacionado con lo que son para esta clase de sistemas de oscilaciones pequeñas y de un solo grado de libertad, lo que correspondería precisamente a los modos normales de vibración. Y bueno, esto es lo que quiero comentar con ustedes en esta ocasión, y vamos a trabajar estos modos normales de vibración, ¿no? Dice aquí, hemos visto que las S, acuérdense que S corresponde al número de grados de libertad que tenemos en el sistema. Ya se explicó en el video anterior cómo son estos grados de libertad, y entonces hemos visto que tenemos S ecuaciones de movimiento para un sistema con S grados de libertad que realiza pequeñas oscilaciones alrededor del punto de equilibrio, ¿verdad? Estas pequeñas oscilaciones que hemos nosotros determinado, esa pequeña perturbación que hacemos alrededor del punto de equilibrio, la hemos denotado como la eta. Eta 1, eta 2, eta 3, eta 1 para el primer grado de libertad, eta 2 para el segundo grado de libertad, eta 3 para el tercer grado de libertad, y así nos vamos sucesivamente, ¿no? Y estas son alrededor de los valores de equilibrio de sus coordenadas generalizadas. ¿Cuáles son las coordenadas generalizadas en el equilibrio? Las Qs. Q01, Q02, Q03, Q04, y así nos vamos sucesivamente, dependiendo hasta Q0S, que sería ese el número de grados de libertad, ¿no? Entonces, lo que teníamos nosotros es que podemos escribir el lagrangiano como la suma de T y J, que en el fondo pues ya determinamos que es una matriz, no el lagrangiano, sino la ecuación de movimiento, ¿sí? Multiplicado por la eta 2 puntos, que debería de ser la aceleración de esa pequeña perturbación que tenemos nosotros, más D y J, que también corresponde a valores constantes del potencial de interacción, y donde ese potencial de interacción depende exclusivamente de ¿quién? De las posiciones, en este caso de las posiciones de perturbación. Y entonces tenemos que esto es cero. Esta ecuación de movimiento, recordemos que sale a través precisamente de construir el lagrangiano en términos de ese pequeño desplazamiento que estamos haciendo, y después aplicamos la ecuación de Euler-Lagrange para obtener lo que correspondería a la ecuación de movimiento. Entonces, ya que tenemos esto, pues esto tiene para el número de grados de libertad desde 1 hasta S, ¿ah? Y entonces existe por ahí la condición número 85, que es la que utilizamos, y esta condición 85 me permite calcular el determinante, ¿sí? El determinante de una matriz, que es la matriz B y J, que son los coeficientes que acompañan aquí a las posiciones de perturbación, menos las omegas, omega al cuadrado, que van multiplicando a los coeficientes que acompañan aquí a la derivada de la segunda derivada, es decir, a la aceleración de las perturbaciones, ¿no?
Y entonces allí nosotros construimos estas matrices, hacemos las operaciones y calculamos el determinante. Ese cálculo del determinante pues implica la existencia de soluciones no triviales AJ para que sean distintas de 0 para toda J, ¿sí? Entonces, aquí es lo que me estaría diciendo, ¿no? Para toda J. Y permite calcular las S frecuencias de las pequeñas oscilaciones mediante las soluciones del polinomio característico. Este determinante que yo tengo aquí me permite obtener una ecuación que se conoce como la ecuación característica. Esa ecuación característica me va a permitir posteriormente construir lo que conoceríamos como el polinomio característico, que me va a permitir obtener las soluciones AJ que yo en cierta manera necesito, ¿verdad? Entonces, denotamos estas frecuencias como omega de K, K igual a 1 hasta S, porque para cada grado de libertad yo voy a tener una frecuencia característica, ¿no? Entonces, para cada omega de K existe una solución tal que la podemos establecer en forma de la solución que conocemos en el caso del oscilador armónico, en donde n de j de t va a ser igual, acuérdense que a de j corresponde a la amplitud compleja, y esta AJ, que es una amplitud compleja, multiplicada por la frecuencia K, que la frecuencia K es la frecuencia que aparece aquí debería estar en subíndice K, ¿sí? Multiplicada por I, acuérdense que esta es la solución que me da el oscilador armónico, ¿no? Y por lo tanto existe un sistema S de ecuaciones del tipo de la ecuación 156, que sería precisamente este conjunto de ecuaciones, ¿sí? Para los coeficientes AJ omega de K, puesto que las frecuencias omega de K son reales. Y los coeficientes AJ por omega de K también deben de ser reales necesariamente. Por ejemplo, ¿no? Un caso particular, si tuviésemos dos órdenes de magnitud, tenemos entonces que S es igual a 2, y entonces tendríamos que para cuando I es igual a 1, tendríamos B11 menos omega de T11 por A1 más B12 menos omega de T12 por A2. Y esta es mi solución o mi ecuación número 1. La segunda ecuación, cuando tengo que I es igual a 2, acuérdense, S vale 2, entonces el índice I en este caso correría solamente hasta el número 2, y entonces tengo B21 menos omega por T21 por A1 más B22 menos omega por T22 por A2, y esto es igual a 0, ¿no? Quiere decir que por lo tanto hay dos ecuaciones para cada omega de K, K igual a 1, igual a 2. La sustitución de omega de K da dos ecuaciones lineales para A1 omega de K y A2 omega de K, que permiten obtener las amplitudes relativas, que son las que necesitamos precisamente acá. A1 omega de K entre A2 omega de K, ¿no? La solución general de la ecuación del movimiento para el pequeño desplazamiento n de j de t, consiste en la suposición de las soluciones, superposición de las soluciones particulares correspondientes a cada omega de K, ¿no? Entonces tendríamos una suma, estamos utilizando el principio de superposición por un coeficiente z, c de K, de estos valores que vamos a encontrar, A1 o A2, ¿sí? De omega de K por e a la i omega de K por t, ¿no? Donde evidentemente las C de K son coeficientes que representan la fase compleja. Cabe recordar que se deben tomar parte real para tener las soluciones oscilatorias físicas. La parte compleja no nos es de mucho interés y de mucha necesidad. Entonces definimos las coordenadas de los modos normales del sistema como una J de K es igual a C de K por E a la I omega de K por T. Este número necesariamente es complejo, ¿verdad? Sí, con K igual a 1, 2 hasta S, ¿no? Y entonces podremos escribir a N1 como una solución que sería A1 por omega 1 por J1 más A1 omega 2 por J2, ¿sí? Y evidentemente pues la solución
2 tendría que ser, evidentemente, aquí habría que cambiarla, tendríamos que, para S igual a 2, tendríamos que poner que esto es N2, aquí tendría que ser J2, y no, J1, ¿sí? Porque la J está siendo el índice que tiene, y aquí tendríamos que tener exactamente lo mismo, ¿no? Ok, muy bien. Sí, ahora sí, ahí lo tendríamos, ¿no? Y cada coordenada normal J de K satisface la ecuación. Evidentemente esta es una ecuación del oscilador armónico donde tengo la derivada de la J que aparece aquí en respecto al tiempo, su segunda derivada, por la frecuencia asociada, la frecuencia que obtenemos por la misma constante, ¿no? O sea, sabemos que la solución de esta ecuación corresponde a la solución de un oscilador armónico simple, ¿no? Luego, entonces, cada omega de K describe una oscilación global del sistema en una sola frecuencia omega de K. Y las partículas oscilan con la misma frecuencia omega de K, con amplitudes AJ omega de K que pueden ser distintas entre sí. Por ejemplo, el modo normal J2 con S igual a 2 tendríamos que eta 1 es igual a A1 omega de 2 por J2 y eta 2 tendría que ser A2 omega de 2 por J2. Es decir, cada uno de los dos grados de libertad oscila con la frecuencia omega 2 alrededor de su punto de equilibrio, pero con amplitudes respectivas A1 omega de 2 y A2 omega de 2. En general, la configuración de un modo normal J de K está dada por las amplitudes relativas correspondientes a este modo. Es decir, los coeficientes de las amplitudes A y de omega de K y AJ de omega de K, ¿sí? En sistemas que presentan oscilaciones pequeñas con varios grados de libertad, la frecuencia mayor corresponde al modo normal con amplitudes en fases que serían completamente opuestas, ¿no? Bien, esto es la teoría de lo que debe ocurrir para calcular los modos normales. Entonces, miren, para que les pueda quedar claro y al final de la historia qué es lo que necesitamos hacer en la tarea que les he propuesto para esta semana, pues vamos a resolver este ejemplo, ¿no? Dice aquí, encontrar las frecuencias y la configuración de los modos normales de vibración de un modelo de la molécula lineal CO2, ¿no? Entonces, podemos representar esta molécula del CO2 como si tuviésemos un sistema compuesto de una masa M mayúscula. Tenemos dos resortes, el resorte que tiene una constante elástica K, este mismo resorte tiene una constante elástica K, y unido en el otro extremo de cada uno de los resortes tenemos una masa M minúscula. Entonces, evidentemente, esta masa M mayúscula estaría representando al carbono. Y esta masa que están acá estarían representando a los dos oxígenos. Entonces, por eso tenemos dos oxígenos, porque serían O2, ¿no? Entonces, la distancia, cuando nosotros tenemos a este sistema representado bajo estas condiciones como un sistema que se encuentra en equilibrio, entonces recuerden que en el sistema en el equilibrio, los resortes no se encuentran ni comprimidos ni estirados, ¿verdad? Entonces se encuentran exactamente con una longitud L. Ambos resortes tienen la misma constante, ambos resortes tienen la misma naturaleza y están a la misma distancia. Cuando hacemos una pequeña perturbación alrededor de esta masa con un cierto punto de equilibrio N1 y hacemos una pequeña perturbación N2 y una pequeña perturbación N3, fíjense, aquí vamos a tener tres perturbaciones alrededor del punto de equilibrio. Evidentemente, dentro de esta gráfica se muestra que no necesariamente las tres perturbaciones son del mismo tamaño. Lo único que sí pedimos es que estas tres perturbaciones
perturbaciones o estos 3 desplazamientos, digo, el término perturbación es correcto, pero nos puede remitir cuando ya tenemos cierta información y cierto conocimiento a la parte de la teoría de perturbaciones que no es precisamente esto, ¿verdad? Entonces, sabemos que es un desplazamiento pequeñito, es un desplazamiento pequeño, sin ser necesariamente infinitesimal y sin ser tampoco una perturbación en el sentido estricto de la teoría de perturbaciones. Sí es una perturbación del sistema alrededor de ¿dónde? Del punto de equilibrio que tiene cada una de estas masitas cuando no se encuentran sujetas a ninguna fuerza externa, ¿no? Muy bien, entonces evidentemente pues esta distancia x01, que sería la distancia o la posición, todas las distancias están medidas a partir de este eje en el sentido horizontal, pues evidentemente esta x01 sería su posición de equilibrio, x02 su posición de equilibrio y x03 su posición de equilibrio. Por lo tanto, x1 sería x01 más eta 1, x2 sería x02 más eta 2, que me daría la nueva posición, y x3 sería x3, que sería x03 más el desplazamiento que estamos dando, que sería la nueva posición que tiene nuestro sistema. ¿Sale? Correcto. Entonces, dicho esto y explicando el sistema, pues entonces podemos ver nosotros que podemos construir nuestro lagrangiano, y evidentemente en este sentido, nuestro lagrangiano, tiene las características que ya conocemos y que ya sabemos, ¿verdad? ¿Cuáles son estas características que conocemos y sabemos? Pues el lagrangiano es la energía cinética menos la energía potencial. Evidentemente esta energía cinética corresponde a un medio de la masa por Q punto I al cuadrado, con una suma desde igual hasta n, menos B, y donde B es la energía potencial, que depende solamente de la posición de las partículas, ¿no? Entonces M es la masa del carbono, M es la masa del oxígeno, L, L es la separación entre las posiciones de equilibrio de los átomos, la constante K describe las interacciones CO como un resorte donde L1 y L2 miden las distancias entre los átomos fuera del equilibrio, ¿no? Que son justamente pues estas distancias L1 y L2 que tenemos, ¿no? Muy bien, entonces sean X01, X02 y X03 las posiciones de equilibrio de las 3 partículas respectivamente, consideramos pequeños desplazamientos de equilibrio. Entonces para cada uno de los grados de libertad que tenemos que eta 1 sería X1 menos X0i, ¿no? O más, como ustedes gusten, ¿no? Entonces, muy bien. Por lo tanto, la energía cinética la podemos escribir de la siguiente manera, ¿no? Tenemos que un medio de m por x1 punto al cuadrado, más un medio de m mayúscula por x2 punto al cuadrado, más un medio de m minúscula por x3 punto al cuadrado. Que en términos de los pequeños desplazamientos, acuérdense que este pequeño desplazamiento, es constante, por lo tanto, si yo derivo, ¿no? Si yo derivo eta 1, pues es derivar x1, y x1, ¿quién es? Pues la derivada es exactamente igual a la derivada de eta 1, entonces puedo sustituir x1, porque como la derivada de esta es una constante, la derivada de una constante vale 0, por lo tanto puedo cambiar inmediatamente de aquí para acá, y en lugar de manejar xi, cambiaría a manejar eta d. ¿Sale? Esto es lo que tenemos nosotros, y entonces nuestra energía cinética está dada como un medio de la m, que sería la masa del oxígeno, por eta 1 al cuadrado, que es el pequeño desplazamiento que tiene, más un medio de la masa del carbono por la velocidad del desplazamiento, eta 2 punto al cuadrado, más un medio del otro oxígeno, del segundo oxígeno, por eta punto 3 al cuadrado. Y acuérdense que pues esto ya se puede ver, se escribe como una suma de T y J de eta punto I por eta punto J, ¿sí?
Entonces ya lo podemos ver de esta manera. Ahora bien, vamos con la energía potencial, ¿no? Entonces la energía potencial debe ser, pues precisamente, fíjense, vamos a ver nuestra gráfica. Yo tengo L, que es esto, y yo tengo L1, que es esto. Lo cual quiere decir que este resorte se está estirando o comprimiendo, dependiendo de cómo lo veamos, ¿sí? Sería L1 menos L, que es lo que yo tengo aquí. L1 menos L sería la compresión del resorte. Y ahora, el segundo resorte, pues yo tengo una L2, que sería esto que se está aumentando o comprimiendo, dependiendo de cómo lo veamos, y sin embargo este resorte tenía originalmente una longitud L cuando no tiene o no experimenta ninguna fuerza de compresión ni de elongación. Por lo tanto, la diferencia L2 menos L me va a dar lo que está experimentando este resorte, es decir, si se está comprimiendo o se está estirando, ¿no? Dependiendo de lo que resulte. Entonces, la energía potencial para el primer resorte tendría que ser un medio de la constante del resorte por lo que experimenta ese primer resorte, compresión o elongación al cuadrado, y esto me da la energía potencial del primer resorte. Esto que tengo aquí me daría la energía potencial del segundo resorte, porque tengo la diferencia y L2 menos L que ya se explicó, ¿verdad? Muy bien, entonces, ahora, aquí podemos ver que L1 menos L, pues aquí yo puedo escribir quién es L1, vamos a ver nuevamente nuestra figura. L1, ¿quién es? Pues L1 se ve claramente que es X2 menos X1, ¿sí? Eso me daría L1, por lo tanto aquí pongo X2 menos X1. Y ahora vamos a ver quién es L. L lo tenemos aquí, y L, ¿quién es? Pues es X02 menos X01. Por lo tanto, ponemos X02 menos X01, ¿no? Entonces esto es L1 menos L, y cuando hacemos las operaciones me queda que esto sería X2 menos X02, X2 menos X02, ¿quién me da? Me da eta de I, por lo tanto tendría yo eta 2, y luego X1 menos X1 menos, que sería más, X01, puedo factorizar el signo que me quedaría X1 menos X01, me daría eta 1, ¿verdad? Y entonces, pero me quedé ahí con un signo negativo, por eso me queda eta 2 menos eta 1, ¿no? La misma historia ocurre para el caso del segundo resorte, pues hay que ver quién es L2, aquí podemos ver L2 quién es. L2 es X3, que es toda esta distancia, menos X2, que es esta de acá, y entonces por eso ponemos X3 menos X2, y evidentemente, pues L lo puedo escribir en términos de X03 y X02, ¿no? Me conviene escribirlo así, no me conviene escribirlo como X02 menos X01, ¿no? Sino solamente en este caso. Ahora bien, ya que lo escribo de esa manera, pues evidentemente me queda que L2 menos L es eta 3 menos eta 2. Entonces sustituyo lo que vale L1 menos L y L2 menos L, y me queda este término que aparece aquí en la ecuación número 170. Y ahora lo que hago es desarrollar los cuadrados, ¿no? Me quedaría el cuadrado del primero, me queda el cuadrado del primero, me queda el cuadrado del segundo, ahí está el cuadrado del segundo, y luego me queda el doble producto con un signo negativo de el primero por el segundo, pero como va multiplicado por un medio de K, por eso el doble ya no se escribió, ¿no? Simplemente metimos la K y me queda eta 1 por eta 2 o eta 2 por eta 1 es exactamente igual. El siguiente término me queda un medio de K por el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, que es este término, multiplicado por un medio de K ambos, y luego el doble producto del primero por el segundo, eta 3 por eta 2, multiplicado por K, y como es el doble por un medio, pues se cancela y entonces me queda esto, ¿verdad? Sin embargo, para verlo como lo hemos representado en las ecuaciones de la teoría anteriormente, pues lo que tenemos que hacer pues es factorizar el 1 medio, y el 1 medio de K lo vamos a factorizar, ¿no? Entonces factorizamos aquí el 1 medio de K, y entonces nos queda todo este término que aparece aquí, ¿verdad? Y evidentemente aquí ya estamos viendo, ¿no? Aquí tendríamos eta 1 por eta 1, aquí tendríamos eta 2 por eta 2, aquí eta 3 por eta 3, aquí
aquí eta 1, eta 2 y aquí eta 2, eta 3. Entonces, bien, con estos resultados, que son la ecuación 172, y lo que corresponde a la ecuación 166, podemos escribir las siguientes matrices. Vamos primero con esta ecuación 173, que sería la ecuación correspondiente a este. Fíjense, aquí yo tengo eta 1 por eta 1, punto. Aquí tengo eta 2 por eta 2, puntos ambas. Y aquí yo tengo eta 3, punto, con eta 3, punto. Entonces, eso quiere decir que tengo los elementos de la diagonal. El primer elemento, que sería 1, 1, va con la m, acuérdense, el 1 medio va fuera de la suma, y entonces el correspondiente t y j, el que correspondería a t 1, 1, sería m, ¿sí? El correspondiente a 2, 2, lo vemos aquí, que sería m mayúscula, y el correspondiente a 3, 3, sería m pequeña otra vez. Y estos serían los elementos de la diagonal de esta matriz. Los demás elementos son 0 porque no juegan. En la energía cinética no aparecen términos cruzados. Muy bien, ahora vamos a ver el correspondiente a nuestra expresión para la energía potencial. Entonces, B y J, el primer elemento sería 1, 1, que sería K. Aquí lo tenemos, este sería K, aquí va un 1 multiplicado, ¿verdad? El segundo elemento sería 2 veces K, aquí está 2 veces K. El tercer elemento en la diagonal tendría que ser nuevamente K, porque no tengo otro valor ahí, y ahí está, ¿no? Luego el siguiente valor, que es 1, 2, sería primer renglón, segunda columna, me quedaría menos 2 veces K, menos 2 veces K, que sería este. Y el siguiente valor, que sería 2,3, sería 2 renglón 2, coordenada 3, sería menos 2 veces K, menos 2 por este K, me quedaría menos 2 veces K. Ahora recuerden que habíamos dicho que estos son simétricos, por lo tanto este valor lo replicamos aquí porque este es el correspondiente a 1, 2 y este es el correspondiente a 2, 1. Este es el correspondiente a 2, 3 y el de aquí es el correspondiente a 3, 2. Por lo tanto, como hay simetría, por eso replicamos este valor y este valor son exactamente los mismos, ¿no? Y muy bien, pues ahí tengo ya yo las matrices que se obtuvieron a través. Fíjense el proceso, primero construir precisamente mi lagrangiano en términos de mis coordenadas generalizadas. Una vez que tengo mi lagrangiano, lo escribo ese lagrangiano en términos de ¿quién? En términos de los desplazamientos pequeños que estamos haciendo, y ya que lo tengo así, pues entonces puedo yo escribir estas matrices que corresponderían a la matriz T y J y a la matriz B y J. Y yo creo que hasta aquí exactamente no hay mayor problema. Ahora, lo que tengo que hacer es acudir a la condición número 85 o 68, ¿cuál era la condición? Digo, ahí ustedes checan el número de cuál era, pero en realidad es calcular el determinante de la matriz B y J que yo ya tengo aquí, menos las frecuencias omega al cuadrado multiplicada por la matriz T de IJ. Y al calcular el determinante, la condición que vamos a requerir es que precisamente esto sea igual a 0. Entonces, fíjense, esta es lo que nosotros queremos hacer, queremos que esto sea igual a 0, y entonces pongo mi matriz B, aquí está mi matriz B, ¿sí? Fíjense que es la misma K, menos 2K, 0, menos 2K, 2K, menos 2K, 0, menos 2K y K. Es la misma matriz que esta, ¿sale? Luego esto le voy a restar, aquí está el signo negativo, aquí está el signo negativo, omega cuadrada por la matriz TIJ, y la matriz TIJ, pues esta es más fácil de verla, solamente tiene valores en la diagonal, y los valores son M minúscula, M mayúscula, M minúscula, ¿no? En la diagonal, el que esté dentro de las barras de valor absoluto, pues me está indicando que corresponde al determinante, y entonces pues tenemos que hacer la operación, ¿no?
¿no? Entonces multiplicaríamos W por M y se lo vamos a sumar o restar a esta K. Entonces el siguiente término que tengo aquí en su primera entrada de esta matriz corresponde a K omega cuadrada por M menos K menos omega cuadrada por M. El siguiente término queda igual y el siguiente término queda igual. En el segundo renglón, el primer término es el mismo, el segundo término, el de en medio, sería 2K menos omega cuadrada por M mayúscula menos omega cuadrada por M mayúscula, y el siguiente término queda igual, no se ve afectado porque le estamos restando un 0, ¿no? El siguiente renglón me queda, este término queda igual, este término queda igual, y este me quedaría K menos omega cuadrada por M, que es la operación de multiplicarlo, ¿no? Muy bien, y entonces ahora sí estamos pidiendo que el determinante de esta cosa, de esta matriz que tenemos, sea 0, ¿no? Acuérdense que para calcular el determinante, pues yo me junto voy a entrar con esta primera entrada, que es la que corresponde aquí, y voy a calcular el determinante de orden inferior que queda al olvidar esta columna y este renglón, es decir, los voy a omitir y me queda este determinante de orden inferior que sería 2K menos omega cuadrada por M, 2K menos omega cuadrada por M, el siguiente es menos 2K y el siguiente es 2K menos 2K y el siguiente término K menos omega cuadrada por M. Entonces, esta sería mi primera operación que voy a realizar. Luego, cambio de signo, pongo un signo negativo. Ahora voy a ingresar con este término que me queda menos 2K, que es este término, y me va a quedar el determinante compuesto por esta columna y esta columna, que sería 2K0, 2K0, y menos 2K, K menos omega cuadrada por M, ¿no? Que sería este siguiente determinante. Y el siguiente es entrar con este valor, cambio de signo nuevamente a positivo, entro con el 0, y entonces desarrollo el determinante de orden inferior al olvidarme de esta columna y de este renglón. Entonces me quedaría K omega cuadrada, es menos 2K por 2K menos omega cuadrada por M, 0 y menos 2K, ¿no? Ahora, evidentemente, pues este término pues va a ser 0, ¿no? Porque no importa que yo resuelva aquí el determinante, que este determinante me daría un menos 4 veces K cuadrada, pero multiplicado por 0, pues es 0, entonces ya no juega, ¿no? Entonces solamente me quedan este cálculo y este cálculo de aquí. Entonces el primer cálculo, aquí lo tenemos. Ahora aquí multiplicamos menos por menos, me va a dar más. Aquí ya tengo un más. Y tengo el 2K que va a multiplicar al determinante de esta matriz, ¿no? Ahí lo tenemos. Ahora, entonces, para hacer el determinante de esta matriz es multiplicar este término por este término. Entonces tengo 2K menos omega cuadrada por M, 2K menos omega cuadrada por M, que sería este primer término, que multiplica a K menos omega cuadrada por M, K menos omega cuadrada por M, menos 2K por menos 2K. Entonces, fíjense, ahí hay 3 signos. Menos por menos me va a dar más, pero como estoy haciendo la operación que lleva un signo negativo, me vuelve a dar menos, y entonces me queda 2 por 2, 4, K por K, K cuadrada con un signo negativo, y todo esto va a ir multiplicado por el término que yo tenía aquí afuera. ¿Correcto? Luego más, ahora este determinante me queda menos 2 veces K por K menos omega cuadrada por M, menos 2 veces K por K menos omega cuadrada por M, y el siguiente término sería 0 por este, entonces 0 por este ya no va a jugar. Entonces el siguiente renglón que me queda, pues entonces meto este término aquí, y entonces me queda menos 2K por omega cuadrada por M, que es este término, y luego tengo K menos omega cuadrada por M, K menos omega cuadrada por M, por este término que estoy multiplicando, que me queda K menos omega cuadrada por M. Este sería el primero. Y el siguiente término me va a quedar menos 4K al cuadrado por K menos omega cuadrada por M. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Aquí si quieren lo voy a hacer porque ahí creo que
brinqué un paso para que lo puedan ver, ¿sí? Así es como lo teníamos. Este término ya no va a jugar porque va multiplicado por 0, ya no hay mayor problema, y entonces tendríamos que multiplicar esto, ¿no? Entonces fíjense, cuando yo multiplico este término, lo meto aquí. Entonces evidentemente al meterlo ahí, me queda al cuadrado, ¿están de acuerdo? Y al meterlo acá, me queda aquí el término que estoy multiplicando. Luego voy a meter este término aquí, me va a quedar 2k por 2k, entonces al meter ese término me va a quedar un signo negativo, ¿sí? Que es el signo que tengo aquí. Ya lo puedo quitar y el 2 por 2 me va a dar un 4, y aquí me va a quedar un k al cuadrado, y ya lo puedo sacar yo en cierta forma de los corchetes de las llaves que yo tengo ahí, porque ya hice la operación. Ahora sí, y lo mismo puedo sacar todo esto, ya lo puedo sacar también de las llaves, porque ya tengo la operación. Entonces me debería de quedar mi operación pasando de aquí para acá, me debe quedar así. Y ahora pues es claro, ¿verdad? Que aquí yo tengo 4 veces k al cuadrado, k menos omega cuadrada por m, y luego tengo 4 veces k al cuadrado, k menos omega cuadrada por m. Por lo tanto, este término y este término se van a sumar y me da 8 veces menos 8 veces k cuadrada, k menos omega cuadrada por m, que sería la suma de estos dos términos. Ahí está. Y este término pues simplemente lo puse de esta manera, ¿no? 2k menos omega cuadrada por m menos k omega cuadrada por m, y otra vez por k menos omega cuadrada por m. ¿Correcto? Entonces ahí está. Ahora, como este término y este término, pues digamos que son iguales, yo puedo dividir toda mi expresión entre este término, y entonces por eso me queda este término, y que ya desaparece, me queda menos 8 veces k. ¿Correcto? Y ahí está, ahí sigue siendo 0. Ok, entonces ahora, de aquí, lo que yo tengo que hacer, pues es evidentemente las operaciones de hacer la multiplicación, estos dos términos por luego estos dos términos por Entonces el primer término, 2k por k, me va a quedar un 2k cuadrada positivo, ahí está. Y luego me queda menos omega cuadrada por m por k, que sería este segundo término. Sí, ya multipliqué por ahora sería 2k por este término, omega cuadrada por m, me quedaría 2 veces omega cuadrada por m por k, negativo, ahí está, es ese término, y luego me quedaría menos por menos, me va a dar más, omega cuadrada por omega cuadrada por omega cuadrada, y el producto de las dos m's, m mayúscula y m minúscula, y luego el resto que sería menos 8k cuadrada, y esto es igual a 0. Y ahora podemos agrupar los términos, ¿verdad? Entonces fíjense, aquí me aparece una omega cuadrada, aquí me aparece una omega cuadrada, aquí me aparece en realidad una omega a la cuarta, ¿sí? Entonces, si factorizo yo la omega cuadrada que tengo aquí tengo un 2k cuadrada que se va a sumar con menos 8k cuadrada, me va a dar menos 6k cuadrada, ahí lo tenemos. Y entonces, al factorizar esta omega cuadrada por k, estoy factorizando, tiene el mismo factor común, entonces estoy factorizando el signo negativo también, entonces me va a quedar aquí una suma de m más 2 veces m, ¿sí? M que aparece aquí, más 2 veces m que aparece acá, multiplicada por k y la omega cuadrada, y la omega a la cuarta simplemente me queda el producto de las dos masas, ¿no? Aquí no lleva ninguna k porque este término no depende de k. Correcto, entonces esta ecuación que yo tengo aquí es la ecuación característica, ¿verdad? Y entonces es la que me va a permitir calcular pues las frecuencias, ¿no? Fíjense, de aquí en principio yo conozco todo, conozco el valor de la constante k del resorte, principio se supone conocido, y conozco los valores de las masas, pues yo sé que es un carbono y son 2 oxígenos, entonces en principio conozco los valores de las masas. Por lo tanto, mi única incógnita en esta ecuación, pues ¿a quién corresponde? Pues evidentemente corresponde a la omega, en este caso al cuadrado, o la omega es la omega nada más, ¿verdad? Entonces, para poder resolver este sistema, esta es una ecuación cuarta en omega, ¿verdad? Por lo tanto, yo necesitaría encontrar 4
4 soluciones, pero para poderlo resolver, pues entonces lo que normalmente hacemos es proponer un cambio de variable, ¿no? Entonces decimos, bueno, y es igual a omega al cuadrado. Si y es igual a omega al cuadrado, por lo tanto y cuadrada tiene que ser igual a omega a la cuarta. Entonces, siendo así, pues entonces lo que yo tengo es que en lugar de tener aquí omega cuadrada, pues yo tengo y tengo k por 2m más m, ahí está. Y en lugar de tener omega a la cuarta, pues tengo y cuadrada por m más m menos 6k. Y esto se convierte entonces en una ecuación de segundo grado que puedo resolver por la chicharronera, ¿no? Y entonces, ¿quién es el término A? El término A es m por m. ¿Quién es el término B? El término B es menos k veces 2m más m. Ese es el término B. Y el término C, que sería el término independiente, pues es el que no depende de, en este caso, la y, que sería 6 veces k cuadrada. Por lo tanto, la solución para y, en este caso me debería dar 2y. La solución para y sería, es menos b, que b menos b es esto, pues entonces por eso lo pongo positivo, menos b, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, no importa ya el signo de la b, al elevarlo al cuadrado se va a cancelar ese signo, ¿sí? De b cuadrada menos 4 veces a, que sería m por m, ¿sí? Por c, que sería k cuadrada por 6. Entonces 6 por 4 me da 24 y como hay un signo menos, me queda menos por menos, me da más. Y todo tiene que ir dividido entre 2 veces a. ¿Y quién es a? M por m, ¿no? Entonces por eso tenemos esta ecuación. Fíjense que si nosotros vemos las unidades de esta ecuación, evidentemente pues tienen que ser las unidades correctas, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense, aquí yo tengo m, ¿sí? Que serían unidades de kilogramo, ¿sale? Y aquí yo tengo, por este lado, ¿qué es lo que tengo? Abajo tengo una m al cuadrado. Y esa m al cuadrado esa m al cuadrado lo que me permite de alguna manera es darme cuenta que se va a cancelar una unidad de masa y me va a quedar solamente las unidades de la constante k entre las otras unidades de masa. Y estas unidades k entre m son unidades de frecuencia al cuadrado, ¿sí? Ahora, de este lado, pues tengo exactamente lo mismo. Fíjense, yo puedo ya, de alguna manera, sacar la constante k. Al sacar la constante k, aquí tengo k cuadrada, la puedo sacar de la raíz y ya sale como k, ahí aparece una k, ¿sí? Entonces yo tengo eso y entonces me queda lo mismo, ¿no? Ahora, aquí lo que yo tengo, fíjense, es una suma, ¿sí? De masas al cuadrado. Esta masa está al cuadrado y esta masa también está al cuadrado, ¿sí? Entonces, al sacar la raíz cuadrada me quedarían unidades de masa, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo aquí en esta raíz cuadrada son unidades de masa. Estas unidades de masa, al cancelarse con estas de acá, me quedarían solamente las unidades de k entre m, que serían unidades de frecuencia. Frecuencia al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, yo lo que tengo aquí es una suma de frecuencias al cuadrado, ¿sale? Muy bien, entonces vamos a seguir trabajando aquí un poco este término, ¿sí? Yo tengo aquí un 24 y pues yo sé que este 24 lo puedo sacar de alguna manera. Fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Yo puedo factorizar aquí, o más bien lo que vamos a hacer es meter este término, lo vamos a meter, fíjense, este término está fuera de la raíz,
¿sí? Lo vamos a meter a la raíz. Para meterlo a la raíz, para que lo vean, lo voy a hacer aquí, ¿sí? Entonces yo tendría que escribir lo siguiente, ¿no? Voy a ponerlo así, aquí voy a poner este término, y entonces este término me va a entrar justamente como un cuadrado, porque lo meto dentro de la raíz. Ahí está. Y entonces me debe quedar un 4, ¿sí? Me debe quedar una m al cuadrado, ¿sí? Y me debe quedar una m al cuadrado. ¿Sale? Dentro de la raíz. Por lo tanto, vamos a escribir esto así. Y aquí simplemente pues vamos a dejar la K. ¿Sale? Ahora, yo puedo dividir esta suma pues en dos términos, ciertamente, ¿no? Para ver cómo le hacemos, ¿no? Entonces, fíjense, para hacer eso, pues yo puedo considerar dos términos, ¿sí? Dentro de la raíz. Vamos a ponerlo así. Y entonces, el primer término tendría que ser, voy a quitar este término de aquí, tendría que ser este, y el segundo término pues tendría que ser justamente este de acá, ¿sí? Entonces, ahora sí, este 24 entre 4 pues me va a dar 6, ¿no? Entonces puedo yo poner el 6 y quitar el 4 que tengo aquí. Ahora, una m se me va a cancelar, ahí está, una m, voy a quitar esta m y ya le voy a quitar el cuadrado a esta, y esta m también se me va a cancelar y voy a quitar el cuadrado de esa, y entonces ya tengo este término que correspondería a este, ¿no? Ahora, en este caso todo está al cuadrado, yo aquí tengo un 2 al cuadrado, entonces fíjense, yo puedo escribir todo esto como si estuviese dentro del mismo cuadrado, ¿sí? Y entonces voy a escribir aquí 2 veces m por m, ¿sí? Y este término me lo voy a llevar, ¿sí? Y lo voy a poner aquí, así. No hice absolutamente nada más que meter el término que había metido que iba al cuadrado, lo voy a meter así. Y entonces, evidentemente, vuelvo a hacer aquí lo mismo, ¿sí? Lo divido esto en dos términos, ¿sí? Este término lo pongo acá, ¿sí? Y le quito el m, que se lo voy a tumbar, y a este le quito este de acá, que no tendría mayor problema. Y entonces aquí es obvio, ¿no? Que cancelo este 2 con este 2, cancelo esta m con esta m, y entonces aquí me queda un 1 entre m, y luego aquí cancelo esta m con esta m, y entonces aquí me queda un 1 sobre 2m, que es el término que ya tenemos aquí abajo, ¿sí? Y entonces por eso llegamos a este resultado, que es el que ya teníamos nosotros. De aquí, evidentemente, pues se puede hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Puedo yo suponer que puedo yo quitar la K, bueno, la voy a poner aquí afuera, ahí tengo la K, ¿sí? Puedo yo dividir en dos términos que estarían sumando, ¿sí? Los voy a poner así. Este era el primer término más un segundo término, ¿sí? Que tendría que ser exactamente igual a este. Ahorita lo arreglamos, ¿sí? Y entonces el primer término pues le quitamos este, y al segundo término le quitamos este. Y entonces nuevamente nos damos cuenta que aquí se me va a cancelar el 2m con el 2m que yo tengo aquí. Y aquí se me va a cancelar la m con la m que yo tengo acá, ¿sí? Y entonces esto es lo que tendríamos, ¿no? ¿Sí? Ahora, otra cosa que yo puedo hacer aquí es factorizar esta m, ¿sí? Si yo factorizo esta m y la saco, entonces evidentemente pues me debería de quedar esto así, ¿verdad? ¿Sí? Esta K
la puedo poner acá, estoy factorizando la m chiquita, estoy sacando el 1 sobre m, entonces aquí debe desaparecer la m, ¿sí? Y acá me debe aparecer una m, ahí está. Ahora, aquí puedo hacer lo mismo, puedo factorizar aquí un 1 entre m, ¿sí? Puedo factorizar un 1 entre m, voy a hacer exactamente lo mismo, voy a sacar adentro y entonces me quedaría un 1 entre m chiquita, lo estoy factorizando, pero la estoy factorizando al cuadrado, por lo tanto, aquí me debería de quedar un 1 entre m al cuadrado. Ahora, para que yo tenga una m al cuadrado, pues necesito multiplicar por m y dividir entre m, por lo tanto, aquí me quedaría una m al cuadrado. No estoy haciendo absolutamente nada. Y ya puedo sacar el 1 entre m que va al cuadrado de la raíz para que me quede precisamente acá este término que me quedaría la k sobre m, que sería precisamente y este término ya también se va, y entonces me queda aquí este término que corresponde a 6 veces m entre m, ¿no? Y entonces ahora cuando yo calcule, acuérdense que yo tengo aquí que esto es y, ¿y quién es y? Pues y no es otra cosa que omega al cuadrado, ¿sí? Y como esto es omega al cuadrado, pues yo necesito omega, pues tengo que sacar otra raíz cuadrada. Entonces al sacar la raíz cuadrada ya puedo sacar la raíz cuadrada de todo y obviamente tengo un más menos esta ecuación, ¿no? Entonces ahí fíjense, pues ahí tengo yo ya este es un número, ¿sí? Este es un número, este es el mismo número, y aquí tengo pues una fracción de ese número, ¿sí? Entonces fíjense que puedo pues hacer algunas cosas muy interesantes por aquí, ¿no? Entonces ahí está este término que así me quedaría, y ya está en términos de todo lo conocido, ¿no? Ya tengo entonces, ¿cuántas frecuencias obtuve? Pues tengo aquí, si yo agarro el signo positivo, puedo tener una positiva y otra negativa, tengo ahí 2 frecuencias. Y si agarro el signo negativo y tengo una positiva y tengo otras 2 frecuencias, por lo tanto tengo 4 frecuencias, y este sería el resultado que me va a dar mi solución, ¿verdad? Ahora, definimos pues los siguientes factores, ¿no? M entre M lo vamos a hacer como mu, ¿sí? Y m entre m más un medio, pues va a ser evidentemente mu más un medio, y lo definimos como lambda, nada más por bautizarlos, por darle un nombre, para no tener que estar escribiendo a cada ratito m entre m mayúscula y lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos entonces una ecuación que va escrita de la siguiente manera, ¿verdad? Ahora, con esta sustitución me queda la raíz más menos la raíz de k entre m por lambda, m entre m más un medio, m entre m más un medio dijimos que era mu, más un medio, y que este era lambda, entonces tengo lambda más menos la raíz cuadrada de lambda al cuadrado más 6 veces mu, porque m entre m mayúscula es mu. Ahora, yo me doy cuenta, y ustedes se debieran haber dado cuenta aquí, que este resultado de la raíz de k entre m no es otra cosa que ¿quién? Que la omega o la frecuencia natural de oscilación de ¿quién? Pues evidentemente de los 2 oxígenos, ¿verdad? ¿Sí? Esta es la frecuencia natural de oscilación, es decir, esto corresponde a la frecuencia natural como si yo tuviese solamente un resorte de constante K y una masa equivalente a la masa del oxígeno en un sistema oscilatorio, ¿verdad? Y esta es su frecuencia natural. Entonces cambiamos esta raíz de K entre M por la frecuencia natural de oscilación de ¿quién? De la masa m, y entonces tengo omega 1, primera frecuencia, omega 2, segunda frecuencia, omega 3, tercera frecuencia, y omega 4, cuarta frecuencia, ¿verdad? El término que acompaña aquí a las frecuencias, pues es un término constante, ¿no? Digo, porque ya en principio debiéramos saber quién es lambda y quién es mu, si conozco los valores
y evidentemente los valores de cada una de las masas. Entonces ahí yo es lo que estoy obteniendo, las 4 frecuencias que, pues, que yo necesitaba, ¿no? Es claro también, bastante claro, que por ejemplo la frecuencia 1 con la frecuencia 2, ¿sí? No, la frecuencia 1 con la frecuencia 3 tendría en magnitud, es decir, en valor absoluto, el mismo valor, ¿sí? Y lo único que indica es que pues una va en un sentido y la otra va en sentido contrario por el signo que tenemos, ¿va? Y que la frecuencia 2 con la frecuencia 4 son exactamente las mismas, nada más que con signos contrarios. Entonces, bien, prácticamente en cierta manera es que tendríamos, por así decirlo, 2 frecuencias, es decir, tendríamos 4 frecuencias y 2 de ellas con multiplicidad doble, ¿no? Muy bien, entonces hasta aquí es el cálculo de las frecuencias. También vean, no hay mayor problema más que cuál fue el proceso. Ya teniendo las matrices, hacer la operación del determinante, calcular el determinante, calculamos el determinante y encontramos la ecuación característica, proponer el cambio de variable y una vez propuesto el cambio de variable, darnos cuenta de la ecuación que tenemos y entonces resolver esta ecuación que nos lleva precisamente a la solución que estamos buscando, ¿no? Muy bien, entonces ahora, de acuerdo con la teoría, entonces nosotros necesitamos encontrar las amplitudes AJ, ¿no? Entonces, para encontrar estas amplitudes AJ, pues equivaldría a un sistema de ecuaciones para cada omega de K. Entonces tendremos, ¿no?, lo siguiente. Tenemos el determinante que ya sabíamos cómo era. Aquí si se dan cuenta, es el mismo determinante que tenemos acá, que es precisamente el de la ecuación 176. Si quieren me lo copio para que lo vean, que es el mismo determinante que estamos poniendo acá, ¿sí? Ahí está, es exactamente el mismo, nada más lo traje para que lo vean, para que vean que no hay mayor problema. Ahí lo volvemos a borrar para que no nos estorbe. Y entonces, ¿no?, tenemos para el caso de i igual a 1, tenemos k menos omega de k al cuadrado por m, y a1 menos 2 veces k por A2, y el siguiente término, que sería una A3, tendría que ser 0. Para el caso de igual a 2, tenemos menos 2 veces K por 2, por A1, luego 2 veces K menos omega de K al cuadrado por M por A2, menos 2 veces, aquí me falta un 2, menos 2 veces K por A3, ¿sí? Y para el caso de i igual a 3, pues el primer término es 0, me queda menos 2 veces k por a2, más k menos omega cuadrada de k por m por a3, ¿no? Entonces este es el sistema de ecuaciones que tenemos que resolver, ¿sí? Ahora, para omega 1 tendremos lo siguiente, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos suponiendo es que omega 1 al cuadrado debe ser igual a omega 0 de m al cuadrado, y quitamos la primera raíz cuadrada, que me daría lambda por más, acuérdense, fíjense, aquí tengo yo mi omega 1, que sería esto, estoy quitando esta raíz cuadrada, me quedaría lambda más, este signo es más lambda cuadrada, bueno, más bien la raíz cuadrada de lambda cuadrada más 6 veces mu. Esto sería mi siguiente término, ¿verdad? Ahora, lo único que vamos a hacer, ¿sí?, es vamos a suponer, aquí no me conviene quitarlo, que todo esto que yo tengo aquí entre paréntesis, pues simplemente le doy un valor, ¿no?, que en este caso sería lambda mayúscula, lambda griega mayúscula, que es este valor, y ahí lo tenemos, ¿no?, para que pues no esté yo todavía arrastrando mucho, ¿no? Entonces mi omega 1 al cuadrado pues va a ser exactamente esa lambda multiplicada por ¿quién? Multiplicada por ciertamente, ¿por quién? Pues por la frecuencia natural
de oscilación de la masa m minúscula, ¿no? Y evidentemente este término es mayor que 0, ¿no? Entonces sustituimos y me quedaría k menos omega 1 al cuadrado, ¿sí? Omega 1 al cuadrado, ya dijimos que era lambda mayúscula, ¿sí? Por omega 0m al cuadrado y luego va multiplicado por la m, ahí está, va multiplicado por la m por por A1, ¿sí? Y luego menos 2 veces k por A2, ¿correcto? Ahí lo tenemos, ¿sí? Luego la segunda ecuación me quedaría 2 veces k por A1, 2 veces k por A1, que es este término, y luego 2 veces k menos omega de k, que sería lambda mayúscula omega 0m al cuadrado por m mayúscula, porque esta es la frecuencia, ¿sí? Multiplicado todo esto por A2, y aquí me quedaría menos 2 veces k. ¿Estamos de acuerdo? Ahí lo tenemos, ¿no? Y luego la tercera me queda menos 2 veces k a cuadrada más k menos omega de k al cuadrado, que sería omega 1 al cuadrado, que es lambda veces omega 0m al cuadrado, y luego va multiplicada por la m, y esto va por A3, ¿no? Entonces, para el caso de A1, para el caso de y igual a 1, pues evidentemente yo puedo escribir que este término lo paso del otro lado y luego paso el 2k de este lado, y entonces tengo que k menos lambda veces omega 0m al cuadrado por m sobre 2k es igual, y bueno, y luego multiplicado por A1 es igual a A2. Hasta ahí lo tengo, ¿no? ¿Sí? Ahora, el segundo, ¿sí? Pues evidentemente voy a pasar este término, lo voy a pasar de este lado y lo voy a dividir con respecto de lo que me queda acá. Ahora, pero como yo ya sé quién es A2, aquí tengo A2, entonces lo que puedo hacer es sustituir esta A2 que yo ya encontré en términos de A1 para que me quede en términos de A1. Entonces, fíjense, lo que estamos haciendo es escribir 2 veces K1, aquí está, 2 veces K1, más 2 veces K menos lambda omega 0m al cuadrado por m, que sería este término, por A2, pero resulta que A2 es... Si quieren vamos a hacerlo para que se pueda explicar mejor. Lo voy a hacer aquí arribita para que lo vean. Sí, entonces me voy a quitar este término de aquí, me voy a quitar este término de acá, sí, y entonces para que lo vean, ¿no? Entonces lo voy a pasar de este lado. Ahí está, y le quito el signo negativo, ahí está, ya pasó de ese lado. Ahora, en lugar de A2, voy a sustituir esta A2 que yo tengo aquí, ¿sí? Entonces, voy a poner aquí A2, ahí está. Y luego, ahora sí, todo esto lo voy a factorizar la A1. Entonces, quito la A1 de aquí, ahí está, quito la A1 de acá, ahí está. Y entonces, ahora, este término que yo tengo aquí, ¿sí? Vamos a dividir ahora. Lo voy a pasar acá. Este término lo voy a pasar aquí, ahí me queda, ¿sí? Y este 2k lo tengo que pasar dividiendo, entonces al pasar dividiendo aquí me va a quedar 4 veces k cuadrada, ¿sí? Y aquí cuando yo divida entre 2k, aquí simplemente me va a quedar un menos 1, ¿sí? Entonces, ahí está el asunto, ¿no? Muy bien. Ya puedo quitar yo de aquí este término que tengo acá. Y entonces yo puedo escribir, ¿sí? X
lo puedo escribir así. Ok. Entonces este término, pues tenía ahí yo mal el álgebra, precisamente porque no había metido yo el 2 que tenía por acá, pero con ese término, pues evidentemente, pues me queda justamente, ya me lo voy a llevar de aquí, me queda justamente este asunto, ¿verdad? Entonces fíjense, ok, ahí lo tenemos, ¿no? Entonces ahí está, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver el siguiente, que es también el siguiente, es el interesante, ¿sí? Entonces aquí pues no hay mayor problema, este término pasa del otro lado, me queda A2, voy a dividir sobre 2K, y entonces al dividir sobre 2K me queda todo esto sobre 2K, correcto, ¿no? Entonces ahí tenemos el resultado para cada uno de estos coeficientes, ¿no? Evidentemente, tal vez yo podría, fíjense, si yo sustituyo esta A2, que esta A2 y esta A2 tienen que ser la misma, entonces eso implicaría, fíjense que este término que tengo aquí es este término que tengo acá, entonces eso implicaría que A1 es igual a A3, ¿sí? Si A1 es igual a A3, entonces esto implicaría que aquí se haría que yo puedo poner aquí el A1 y aquí se me cancelaría el A1, lo cual quiere decir, ¿sí?, que la A2 en cierta manera, ¿sí?, esto implicaría que yo no puedo, fíjense, si A1 es igual a A3, yo no puedo saber quién es A2 propiamente, ¿verdad? ¿Sí? Porque al sustituirlo aquí me queda la igualdad entre A1 y A3. Si yo sustituyo aquí, en lugar de A3 sustituyo A1, se cancelaría la A1 y evidentemente, ¿qué pasaría? Evidentemente todo este término tendría que cancelarse, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no me permitiría encontrar cuánto vale la A2, ¿no? Eso quiere decir que entonces, evidentemente, la A2, ¿sí?, en términos de o la A3 en términos, más bien ¿cómo lo pondríamos, no? Sí, vamos a ponerlo así, que la A3 en términos de A2, pues tendría que ser, si yo la despejo de aquí la despejamos mal, ¿sí? Si yo la despejo de aquí, la A3, pues evidentemente esto tendría que ser multiplicado de este lado, ¿sí? Esto tendría que ir aquí y esto tendría que ir acá. ¿Sí? Vamos a quitarlo y entonces así es como nos quedaría, ¿no? ¿Sí? Ahí está, ¿no? Al despejar la A3 en términos de A2, ¿sí? Y si despejáramos a A1 en términos de A2, pues también al despejar A1 en términos de A2, pues simplemente me quedaría esta misma ecuación, ¿sí? Esta misma ecuación me quedaría ciertamente igual, porque A3 y A1 serían exactamente iguales, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es solamente con la omega 1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estaríamos diciendo? ¿Qué es lo que esto implicaría? Bueno, pues depende evidentemente de cómo sea este término, ¿verdad? ¿Cómo puede ser este término? Bueno, pues no sabemos cómo sea lambda, estamos suponiendo una lambda mayor que 0, aquí lo dijimos en esta expresión, todo es positivo, esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo, por lo tanto todo esto es mayor que 0, ¿sí? Entonces esto es lo que tendríamos, ¿no? Esto es 0, esto va al cuadrado, todo esto es positivo y habría que ver entonces si este cociente es, o más bien esta diferencia de K con esto, ¿sí?, me hace que este resultado que aparece aquí sea positivo o negativo. Eso pues va a depender justamente de cómo sea el valor del lambda que yo tengo aquí. Bajo el estricto control
de que yo tengo que lambda es igual a mayor que 0, que esto implicaría que todo este término sea mayor que 0, pero ¿qué tan mayor es? ¿Es más grande que k o es menor que k? Eso no lo sabremos. Ahora, si esto es menor que k, este término sería positivo, por lo tanto A1 sería positivo juntamente con A2 y A3 sería positivo con A3. Esto implicaría que los tres se están moviendo en esa dirección positivamente. Evidentemente, la frecuencia de oscilación de A1 y la frecuencia de oscilación de A3, para que tengan la misma frecuencia, esto implicaría que se estarían moviendo con la misma velocidad. Pero la frecuencia de oscilación de A2 sería distinta, sería una frecuencia de oscilación menor. Ahora, si esto es mayor que 0 y es más grande, pues entonces eso implicaría que la frecuencia de oscilación de estos dos es mayor, perdón, es la misma, la de A1 con A3, y esta es más grande que estas dos. Simplemente es lo único que me estaría diciendo, que es más grande que estas dos. Podría darse el caso que fuera negativa, que estas dos se están moviendo positivamente mientras esta se está moviendo ya negativamente. Ese resultado también me lo ofrece, con la misma frecuencia de oscilación estas dos. Y podría darse el caso que esta es mucho más grande que la frecuencia de oscilación de estas dos, pero estas dos siempre se van a mover en la misma dirección. Evidentemente, los casos cuando estas se invierten, es decir, cuando estas se mantienen que van en sentido contrario, pues esa correspondería a la otra frecuencia cuando tenemos el signo negativo, ¿no? Entonces, estos son los llamados modos normales de oscilación, y aquí es precisamente en estas ecuaciones cómo los estamos obteniendo, cómo los estamos encontrando. Entonces les dejo pues este material, que ya me extendí a 1 hora 10 minutos, y espero que pues haya quedado bastante claro con este ejercicio cómo resolverlo, y pues los problemas que les propuse en la tarea para esta semana. Prácticamente esto es lo que tienen que hacer en todos los ejercicios, no hay más. Como ven, me tardé un poco en esta semana en mandarles o en enviarles esta información, porque si él está revisando el álgebra, el irla haciendo y el ir haciendo las cosas con calma, pues lleva su tiempo, ¿verdad? En realidad no está tan complicado como ustedes lo pueden ver. Ahí les dejo el material, les dejo el video porque lo repasen y lo revisen. Es lo que quise decir. Y bueno, vean aquí evidentemente el desarrollo matemático de todo esto que lleva, ¿verdad? Ciertamente ustedes pueden, fíjense que esto abre muchas posibilidades, ¿no? Todavía aquí se puede trabajar un poco porque tengo M y tengo K, ¿sí? Puede por ahí aparecerme otra frecuencia, yo puedo factorizar aquí la M. Si factorizo la M, me quedaría una M aquí afuera, me quedaría una K entre una M, aquí me queda una K entre una M, y entonces fíjense, esto me puede quedar pues también mucho más bonito en términos de ¿quién? En términos pues de otras frecuencias. Fíjense, si factorizo esta M, la puedo sacar, esta M la saco y me quedaría aquí una M, aquí me queda una M sobre K, una K sobre M, ¿sí? Y entonces yo puedo decir que esta de aquí, que sería K entre M, es justamente ¿quién? Esta omega 0 que aparece aquí, ¿sí? Y luego esta K entre M, también me quedaría esta omega 0, ¿sí? Pero esta omega 0 al cuadrado, ¿no? Entonces aquí ya lo tengo en este término, ¿verdad? ¿Sí? Entonces fíjense, bajo este contexto, ¿qué es lo que me queda? Bajo este contexto, lo que me queda lo voy a volver a copiar acá. Entonces, esta omega 0 al cuadrado se puede cancelar con esta omega 0 al cuadrado, que me debería de dar 1, con esta omega 0 al cuadrado, que me debería de dar, se cancela, ¿no? ¿Sí? Y entonces, fíjense, esta m ya se fue.
¿sí? Y entonces fíjense, aquí ya me queda ya algo mucho más concreto de cómo debe ser precisamente A3 con A2. Si esto es positivo, ¿qué tan positivo es? Pues si es positivo, mayor que 1, entonces todavía puedo hacer aquí una aproximación si ustedes quieren, suponiendo que este es mucho mayor que 1, mucho menor que 1, dependiendo, y entonces ya puedo yo saber qué pasa precisamente con estos coeficientes A2 y A3, que serían exactamente los mismos que A1 y A3. Muy bien, entonces, pues bueno, ahí les dejo la información, ahí está el trabajo, espero que ya no tengan dudas y que puedan resolver la tarea esta semana. Lo que sí les anticipo que hay que arrastrar el lápiz un poco. Pues nos vemos entonces, que tengan un buen trabajo para estos días. Estamos en comunicación y nos vemos en la próxima entrega. Chao.